Bueno, no sé, por algunas preguntas que me estuvieron haciendo, acuérdense que hay en el Drive obligatorios viejos, en especial los obligatorios segundos, con ejemplos, ¿no? Y que hay muchas consultas que son, por decir algo, similares en estructura a las que ustedes están resolviendo ahora, ¿no? Entonces, a veces si tienen dudas o algo, lo que pueden hacer es ver la letra de los ejercicios y ver los planteos de soluciones, las alternativas de solución que hay en obligatorios anteriores, ¿no? Digamos, esto yo les dije que los vieran hace tiempo, porque algunos de los resultados les pueden dar alguna pista o les pueden mostrar algún truquito para resolver alguno de los problemas, ¿sí? Yo qué sé. Pero eso los ven ustedes. Incluso todos estos hay con juego de datos y todo para probarlos. Hasta algunos tienen en la nube para probarlos. Bueno, debe haber un problema de que unos están en mayúscula y otros en minúscula. Sí, la consulta está en minúsculas y la base de datos está en mayúsculas. Hay que cambiarle todas las mayúsculas. Pero bueno, eso nomás. Acuérdense que está todo esto, que lo tienen ustedes ahí desde el principio. Y que si tienen dudas en alguna de las consultas, pueden ver cosas parecidas resueltas acá. Las pueden probar, pues están los juegos de datos. Vean que están acá los SQL para hacerlo en MySQL, en Oracle. Están... ya queda un formato de Google. En fin, es el reclamecito que hay, ¿no? Bueno, y tenemos que continuar con la parte de diseño relacional. Habíamos quedado por acá, ¿no? Sí, está. Sí, habíamos visto esto. Entonces nosotros decíamos que teníamos las dependencias funcionales, que son estas reglas que cumplen entre los datos que existen en un sistema. Y habíamos visto un ejemplo que tenía sencillo, solo dos dependencias funcionales, ¿no?
Y decíamos que si aplicábamos las reglas de Armstrong hasta que no se pueda generar otra dependencia funcional que ya no haya sido declarada, o sea, que no exista, ¿no? Digamos, al tener una cantidad de dependencias funcionales finita y un conjunto de reglas que van a generar después otras dependencias funcionales que pueden ser equivalentes, o sea, la misma se puede obtener de distintas formas. Eventualmente no tenemos más dependencias funcionales, ¿no? Y decíamos, bueno, yo tengo y empezamos a aplicar las reglas de Armstrong y vamos a ver todas las dependencias que podemos generar. Muchas son dependencias triviales, ¿no? O sea, si cédula determina nombre, entonces cédula determina nombre y fecha y dirección y número de departamento y también combinaciones de esto, ¿no? El nombre con la fecha con la dirección con el número de departamento, el número de departamento con el nombre, etcétera, ¿no? Y entonces pues, podemos seguir generando distintas dependencias funcionales, agregando o quitando atributos y encadenando las dependencias funcionales, ¿no? O sea, haciendo todos los conjuntos posibles que pueda haber en los determinantes y las cosas que podemos determinar del lado derecho aplicando las funciones. Y entonces podemos generar todas estas. O sea, el problema que nosotros tenemos es que hallar la clausura de las dependencias funcionales, o sea, identificar todo lo que es posible eh, deducir a partir de un conjunto de dependencias funcionales entre los atributos de un sistema, eh, puede ser exponencial la cantidad de cosas que generamos, ¿no? O sea, pueden ser muy grandes. Y en realidad no nos interesan todas, ¿no? Pero sí nos interesa el concepto de la clausura, ¿no? Pero no vamos a usar la clausura de dependencias funcionales porque es algo muy engorroso, ¿no? Entonces, tenemos otra alternativa que es usar la clausura del conjunto de atributos, que esto es lo que vamos a usar en general, ¿no? La clausura del conjunto de atributos es determinar a partir de un conjunto de atributos, un atributo, un conjunto de atributos, utilizando el conjunto de dependencias funcionales que tenemos, tratar de deducir todas las cosas que podemos obtener a partir de eso, ¿no? Acuérdense que esto es parecido a, de alguna forma, lo podemos pensar como que estamos probando que si yo tuviera este dato, haciendo suficientes joins, qué es las otras cosas que yo puedo deducir, y que el dato X es de alguna forma una clave de algunas de las tablas que yo estoy haciendo, ¿no? En el fondo lo que estamos haciendo es eso, pero a un nivel más abstracto, pero no está lejos de eso. Vamos a ver que incluso eh, vamos a obtener una guía de cómo, a partir de todas las dependencias funcionales que identifiquemos, ¿no? Podemos obtener un conjunto minimal que vamos a llamar, y a partir de eso, naturalmente, vamos a tener, poder derivar un diseño de relaciones que es adecuado, que me garantiza que puedo tener eh, todas las deducciones razonables y todas las posibles que están en la clausura de F, ¿no? Y las puedo hacer haciendo suficiente cantidad de joins, ¿no? Esa es la idea, a eso vamos. Vamos a tratar de utilizar esta técnica, esta lógica, para poder diseñar, podríamos decir, lindas bases de datos, ¿no? Que minimicen la redundancia, que tengan seguro que podemos hacer los joins para deducir todas las cosas deducibles, etcétera, ¿no? También vamos a descubrir que tiene algunas limitaciones y que hay ciertas situaciones en las cuales no podemos resolver algunos problemas de redundancia de información, ¿tá? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, estábamos con la clausura de X, ¿no?
Entonces, por ejemplo, para determinar si un X determina un cierto Y, o sea, vean que un X que determina un cierto Y es decir, para el otro lado, yo qué sé, decir si con la cédula y el número de departamento yo puedo determinar qué es lo que puedo determinar con eso, ¿no? O sea, tratar de identificar en función de un conjunto de atributos qué es lo que yo puedo deducir en el sistema a partir de ese conjunto de atributos, ¿no? Puede ser un atributo o puede ser más de uno, ¿no? Entonces, yo tengo que determinar si X determina Y, a ver si eso se cumple en F, ¿no? Alguien viene y me pregunta, a partir de esta base de datos, ¿no? A partir de estas dependencias funcionales, ¿puedo determinar, teniendo este dato, puedo determinar cuáles son los Y que cumplen, que están vinculados con este dato? ¿No? Y entonces se debe verificar, bueno, por supuesto tiene que estar obviamente, si me vienen con datos que no están en el sistema, no va a servir. Entonces, tanto X como Y, ambos tienen que estar dentro de mi sistema de símbolos. Entonces, lo que voy a hacer es la clausura de de X, perdón, ¿no? Y entonces, la clausura de X va a ser el conjunto de atributos A tal que X determina A en F, ¿no? Y esto lo hacemos por partes, ¿no? Partimos de un cierto X y vamos aplicando todas las dependencias funcionales existentes en F, una a una, y con eso vamos obteniendo nuevos atributos, ¿no? Que los vamos sumando al X, o sea, se los vamos agregando al X, y con el nuevo X volvemos a probar, ¿no? Hasta que al final el conjunto ya no cambia, o sea, no podemos determinar más nada, ¿no? Entonces, este va a ser mi clausura de X, ¿no? Es el X sumado a todos los atributos que yo pude determinar a partir de ese X, ¿no? Otra definición es, la clausura de X es el conjunto de atributos A tal que me asegure que F implica X implica A, ¿no? O sea, que yo pueda, aunque no esté explícita la dependencia funcional esta, la puedo derivar del conjunto de dependencias funcionales. O sea, hay alguna forma en que yo agarre todas estas dependencias funcionales y le aplique las transformaciones de Armstrong, ¿no? Y de alguna forma llegue a esa. O sea, todas las simplificaciones y yo pueda demostrar que ese conjunto, pero no preciso hacer la demostración, con hacer la clausura alcanza. ¿Tá? Entonces, la clausura F es el conjunto de dependencias funcionales de F aplicando el algoritmo, perdón, sí, los algoritmos de Armstrong, ¿no? ¿Cómo hacemos la clausura? De vuelta, es eso. Partimos de el primer X que tenemos, que es el conjunto original, ¿no? Y entonces para cada uno de ellos aplicamos una a una todas las dependencias funcionales de F, ¿no? Y si es aplicable, eso quiere decir que el Y está incluido en el X que tenemos, ¿no? O sea, para la dependencia Y implica Z en F, buscamos que Y esté incluido en X. Si Y no está incluido en X, no lo podemos aplicar, ¿no? Pero si está incluido en X, entonces lo que hacemos es los Z se los agregamos a X, ¿no? Los atributos Z o los A pertenecientes a Z, porque puede ser que algunos atributos de Z ya estén en X, ¿no? Se los vamos agregando, ¿no? Y así sucesivamente, hasta que en algún momento ya no podemos agregar más. Cuando no podemos agregar más, o sea, el X no cambia, aplicando todas las dependencias funcionales, entonces decimos que esa es la clausura. Otra forma de definir el algoritmo, ¿no? O sea, el primer X lo ponemos en X clausura y repetimos. El viejo X lo guardamos, ¿no? Y para cada dependencia funcional
Y implica Z, si Y está incluido en la clausura, entonces hacemos que la clausura es igual a la clausura unión el conjunto Z, ¿no? O sea, la parte esta. O sea, si este está incluido acá, agarramos, le agregamos esta parte a X, ¿no? Y seguimos iterando hasta que X es igual al viejo X, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? En este caso tenemos el conjunto R es este, son los atributos A, B, C, D, E. Pero piensen que esto sería, yo qué sé, código de producto, código de cliente, ventas, la factura, yo qué sé, todas esas cosas, ¿no? Pero si ponemos esos nombres, esto precisa muchas páginas y es difícil de seguir, ¿no? Pero piensen que esto, los A, B, son cosas de ese estilo, ¿no? Datos de algún mundo real y que tienen estas dependencias funcionales. Yo qué sé, por ejemplo, aquí que podría ser que, no sé, podría ser, supongan que el número factura y el número de línea determinan el producto, ¿no? Número factura y número de línea, los dos atributos determinan el producto. También va a determinar la factura y también determina la línea, ¿no? Pero también determina el producto que está vinculado a la venta que se hizo con esa factura, ¿no? Cosas de ese estilo. Y entonces alguien viene y dice, bueno, yo, ¿qué es lo que puedo determinar a partir de BD? ¿No? O sea, yo tengo el atributo B y el atributo. Alguien me da dos valores de B y de D, ¿no? Me da B igual tanto y D igual a tanto. ¿Qué puedo deducir, qué podría deducir en mi sistema si mi sistema cumple todas estas dependencias funcionales? ¿No? Entonces, lo que hacemos es, partimos de BD, ese es nuestro X0, y empezamos a ver todas las dependencias funcionales que sean aplicables. Para eso tienen que tener o AB, o AD, o ABD, ¿no? O sea, puede ser o cada una de las atributos, ¿no? O todos los atributos, o cualquier combinación de los atributos, tienen que estar en la parte izquierda, ¿tá? Y tienen que ser todos los atributos de la parte izquierda. Acá AB no cumple porque solo está B. D sí, como D está, podemos usar esta regla, esta dependencia funcional la podemos usar, ¿no? C no, porque no está la letra. B no, porque yo para poder aplicar esta dependencia yo preciso ambos, preciso B y E, y no lo tenemos a E. Tenemos a D, pero no tenemos a E. Yo preciso ambos. BC pasa lo mismo, ¿no? Aunque vean que acá BC determina D, eso, bueno, pero eso es otro problema que vamos a ver después, ¿no? CG tampoco no coincide ninguna letra. ACD está solo D y yo no tengo ni A ni C, así que no puedo determinar a B. Con CE no coincide ninguna letra. En fin, la única que es aplicable es esta, ¿no? Entonces, como D está en X, podemos agarrar a eje y se lo agregamos, ¿no? Y de esta forma decir, bueno, de X se puede determinar B y D, ¿no? Por supuesto, porque es trivial, porque son sus componentes. X en realidad es el conjunto B y D, ¿no? Más eje. Y entonces ahora con este nuevo conjunto, de vuelta, volvemos a iterar. Y vemos que podemos aplicar B implica C, ¿no? Y de vuelta podemos aplicar D, G, pero esto no nos agrega nada. O sea, esta dependencia funcional ya la aplicamos y ya nos dio lo que nos podía dar, ¿no? Pero BS sí nos agrega C y entonces lo agregamos C en una nueva interacción. En esta nueva interacción podemos aprovechar la regla C implica A. BC implica D, pero BC implica D, igual ya todos los caracteres, todos los atributos ya los tenemos. CG implica BD, pero también CG implica BD, ya los tenemos todos. CE implica AG y entonces nos agrega A, porque G ya lo tenemos. Y D implica EG, pero este ya lo resolvimos, ¿tá? Entonces, en realidad, si bien todos estos son aplicables, los únicos que nos agregan son C implica A y C implica G, donde podemos agregar la letra A, el atributo A,
acá tenemos A, ¿no? Y lo agregamos. Volvemos a iterar y tenemos AB implica C, ACD implica B. En realidad, acá, cuando vemos que llegamos a R, ahí ya podemos parar, ¿no? Aunque el algoritmo en general está definido para que si después de 2 rondas de aplicaciones el viejo y el nuevo ambos son iguales, entonces decimos, bueno, esta es la clausura, ¿no? Entonces lo que determinamos es que BD, la clausura de BD, determina a ABCDEG, que es R. Entonces lo que podemos identificar es que BD es clave de nuestro sistema R, lo cual puede ser importante para algunas otras cosas que vamos a hacer más adelante, ¿no? Y eso quiere decir que BD implica ACEG, ¿no? Y esta dependencia funcional está en la clausura de F. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? O sea, lo que nosotros estamos tratando de hacer es derivar qué cosas podemos, con todas estas dependencias funcionales, qué cosas podemos deducir a partir de BD. Y en realidad, BD resulta ser clave. Y en realidad, a partir de BD podemos deducir todos los atributos, los valores de todos los atributos, ¿sí? Y con este procedimiento podemos saber que BD implica ACEG está en la clausura del conjunto de dependencias funcionales. ¿Me siguen hasta acá? ¿Están ahí ustedes? ¿Hay alguien ahí? Sí, estamos. Yo me los imagino que están todos, que no quieren poner las cámaras porque están todos con algún pijama así, tipo de Pikachu o alguna cosa así. Entonces me imagino que están todos eso. Puede ser de repente con el monstruo de... Bueno, ¿se entiende lo que estamos trabajando hasta acá? ¿Me siguen? Si hay alguien que tiene alguna duda, por favor, interrumpan. Así lo podemos aclarar y vemos otro ejemplo, ¿no? Porque seguro que hay, si alguien tiene una duda, hay 7 u 8 más que también tienen dudas. Si está todo bien, sigo. Ah, no, no entendí eso. Digo que se entiende, ¿sí? Sí, sí, está, bueno. Bueno, entonces está. Esta es una resolución. Ahora vamos a ver con solo B. Con solo B qué es lo que podemos obtener. Y si nos fijamos, ¿qué pasa? Que tenga solo B del lado izquierdo no hay ninguna que sea aplicable. Entonces, la clausura de B es B solamente. Con D tenemos solo una dependencia funcional que es aplicable. D, y entonces a partir de D determinamos EG. Pero después con EG no hay nada que esté DEG, ni DE, ni DG, ni EG. No hay nada que sea aplicable del lado izquierdo. Entonces no hay ninguna dependencia funcional que podamos determinar a partir de D, ¿no? Entonces estas dependencias funcionales, digamos, estos atributos solo podemos determinar eso. Vean que con B solo podemos determinar B, con D solo podemos determinar DE, pero con BD, con la unión de ambos, podemos determinar un montón de cosas, ¿no? Más aún, podemos determinar todo en nuestro pequeño sistema, ¿no? Digamos, este tipo de cosas suceden. Veamos, por ejemplo, un caso con algo, ¿no? O sea, la cédula determina el nombre, el número del proyecto determina el nombre del proyecto y el lugar, y la cédula con el número del proyecto determina la cantidad de horas que esa persona trabaja en ese proyecto.
ponerle semanalmente o algo así, ¿no? Entonces, nuestro conjunto R es cédula, número de proyecto, nombre de empleado, nombre de proyecto, lugar del proyecto, horas, ¿no? La cédula puede determinar la cédula del nombre, porque es esta regla que tenemos acá, ¿no? No hay más para determinar. El número del proyecto determina el nombre del proyecto y lugar, ¿sí? Pero la cédula y número de proyecto, ¿qué pasa? Nos determinan las horas, por supuesto, ¿no? Tenemos las horas, pero solo el número de proyecto determina todos estos atributos, ¿no? Número de proyecto, nombre del proyecto y lugar del proyecto, ¿no? Y la cédula, solo la cédula determina la cédula, el nombre del empleado. Entonces, en los hechos, lo que tenemos es que cédula y número de proyecto determinan R y es clave de nuestro sistema, ¿no? Esto es bastante trivial si lo miran para este ejemplo, pero en otras situaciones donde las reglas pueden ser más complejas y más sofisticadas, a veces es difícil determinar, ¿no? En este caso es bastante trivial. Y podemos ver que cédula y número de proyecto determinan nombre de empleado, nombre de proyecto, el lugar del proyecto y la cantidad de horas que está trabajando. Esta dependencia funcional pertenece a la clausura de las dependencias funcionales de F. O sea, a partir de estas podríamos aplicar las reglas de Armstrong y derivar esta dependencia funcional entre decenas de otras o cientos, quizás, ¿no? Bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque las dependencias funcionales que nosotros obtenemos son, por ejemplo, si vamos a una organización y estamos relevando las dependencias funcionales, ¿no? Encontramos, cuando estamos bastante seguros de que todo es consistente, ¿no? De que el conjunto está consistente, pero nosotros quizás representar cada una de esas dependencias funcionales en tablas pueda llegar a ser redundante, ¿no? Vemos claro que la clausura, por ejemplo, si yo hiciera una tabla por cada dependencia funcional, es absolutamente redundante, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos decimos es, bueno, no puedo obtener un conjunto mínimo. ¿Cómo hago yo para obtener el mínimo conjunto de dependencias funcionales, ¿no? Que sea adecuado, con el cual yo pueda trabajar y que al mismo tiempo sea equivalente al conjunto F original con el que estuve trabajando y por supuesto que sea equivalente a la clausura, o sea que tenga todas las mismas propiedades, que yo pueda deducir todas las mismas cosas, pero que minimice la ocurrencia de dependencias funcionales y por tanto de atributos y reglas y todo eso, ¿sí? Entonces precisamos algún mecanismo para verificar si dos conjuntos de dependencias funcionales son equivalentes, ¿no? Pueden, digamos que se puede deducir o razonar las mismas cosas con los mismos atributos en todas las situaciones. Entonces, vamos a definir el cubrimiento, ¿no? Entonces se dice que F cubre a G si cada dependencia funcional en G está también en la clausura de F, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, F y G podrían ser dos conjuntos de dependencias funcionales muy diferentes, ¿no? Hasta que podría ser que ninguna dependencia funcional fuera igual. Pero que a pesar de todo, todas las dependencias funcionales, en este caso de G, yo las pueda deducir a partir de las dependencias funcionales de F. O sea, eso quiere decir que implícitamente las dependencias de G están en F, ¿no? No explícitamente, sino implícitamente combinando dependencias funcionales de F, ¿no? Y yo puedo deducir todas las dependencias de G, ¿tá? Entonces, lo que nosotros decimos es que F cubre a G es que cada dependencia funcional
de G está también en la clausura F, ¿no? Entonces, para cada dependencia X implica Y en G, lo que tenemos que ver es si X implica Y también está en F. Lo que tenemos que hacer es la clausura de cada uno de los X, de cada una de las dependencias funcionales. Este X va a variar, a veces va a ser AB, otras veces va a ser cédula de empleado y yo qué sé, y número de factura, ¿no? Y vemos si lo que podemos determinar en F, ¿no? Este Z incluye todas las cosas que están acá en el Y, ¿no? Que ahí será, yo qué sé, root del proveedor, o número de producto, no sé, cosas de esas, ¿no? Pero yo acá voy a determinar un conjunto de cosas, un montón, pero dentro de estas tienen que estar estos. Si eso ocurre, ¿no? Si el Y está incluido en Z, entonces quiere decir que esta dependencia funcional está incluida en F. Aunque esto no esté explícita, yo la puedo derivar a partir de las dependencias funcionales de F, ¿no? Y lo tengo que hacer para cada una de las dependencias funcionales de G, ¿no? Si F y G tienen un montón de dependencias funcionales que son todas iguales, ¿no? Que es algo que pasa muy seguido para cierto tipo de ejercicios que hacemos y problemas. O sea, yo tengo F y G y son casi todas las dependencias funcionales iguales, pero hay unas poquitas que son diferentes. Entonces, lo que podemos hacer es descontar todas las dependencias funcionales que están en ambos conjuntos, quedarnos solo con las que son diferentes, ¿ah? Y ver si con las que son diferentes podemos deducir las mismas cosas, ¿sí? Eso nos simplifica mucho algunos problemas. Entonces, en esos casos, solo hay que fijarse en las dependencias funcionales que son diferentes en ambos conjuntos, ¿no? Es el mismo procedimiento, pero solamente con esas dependencias. Todas las otras, como son iguales, sabemos que son iguales y nos ahorramos ese trabajo. Vamos a ver este caso, ¿no? Por ejemplo, vean que acá hay un conjunto de dependencias funcionales que son todas iguales. A implica B y B implica C, ¿no? Pero tenemos AB implica D, y A implica C y A implica D, ¿tá? Entonces, F cubre a G. Lo que hay que verificar son estas dos. Si estas dos están en la clausura de F, ¿no? Estas están porque está, a ver, esta está acá y esta está acá. O sea que estas no tenemos que verificarlas, no importa, ¿no? Lo que importa es verificar estas, ¿no? Entonces, lo que yo veo en este caso es la clausura de A en F, ¿no? A partir de A, ¿qué puedo determinar? Y bueno, a partir de A determino B, y a partir de B determino C, y a partir de AB determino D. Por lo tanto, la clausura de A en F es ABCD, ¿no? Y por lo tanto, A implica C y A implica D están en la clausura de F. Entonces F cubre a G, ¿tá? Vean que esto es direccional. Esto quiere decir que F cubre a G, pero no garantiza que G cubra a F, ¿no? Eso es otro, tenemos que verificarlo en el otro sentido, ¿no? A ver si son equivalentes o no son equivalentes, ¿no? Entonces, ahí sí decimos que son equivalentes si F cubre a G y G cubre a F, ¿no? Esta es nuestra definición. Entonces lo que tenemos que hacer es, en los dos sentidos, ¿no? Asegurarnos que G está en F y que F está en G también. O sea que para todas las dependencias funcionales ocurre en ambos sentidos, ¿no? Entonces, dos esquemas relacionales van a ser equivalentes si tienen los mismos atributos. Obviamente, si no tienen los mismos atributos, no estamos hablando del mismo problema ni del mismo dominio. No necesariamente tienen que tener las mismas dependencias, pero sí se tiene que derivar la misma clausura, ¿no? O sea que aplicando todas las dependencias funcionales, al final los dos conjuntos sean iguales. O sea, tengan todas las mismas dependencias. Un poco la idea es transformar los esquemas en otros equivalentes, pero con mejores propiedades, ¿no?
A ver, ¿qué más decía? Bueno, formas de chequeo. Supongamos que tenemos el conjunto R. Conjunto R con todos los atributos que tenga nuestro sistema R, ¿no? O sea, este es el conjunto de todos los atributos de nuestro sistema. Y tenemos dos representaciones de dependencias funcionales. Por ejemplo, le dije a dos analistas que hagan un estudio en una organización y vayan a preguntarle a todos los usuarios todas las reglas que hay dentro del sistema, y uno hizo un recorrido y habló con unas personas y otro hizo otro recorrido y habló con otras personas y obtuvieron dos conjuntos de dependencias funcionales que son diferentes, ¿no? Pero que coinciden en el mismo conjunto de atributos, ¿no? O sea, simplemente unos hicieron entrevistas a unas personas y otros a otras, y cada uno dio su punto de vista sobre qué es lo que hacía y cuáles eran las relaciones de los datos y de las cosas que se hacían dentro de la organización, ¿no? Y entonces queremos verificar si estos dos conjuntos, que son quizás completamente distintos, son equivalentes, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es para todos los subconjuntos de M, o sea, M es un subconjunto de R, ¿no? Lo que voy a hacer es, primero veo la clausura de A, después la de AB, después la de ABC, ¿no? Después la de BC, ¿no? Después C solo, B solo, todas las combinaciones. Agarro todas las combinaciones posibles, ¿no? Y les hago la clausura. Y para las mismas combinaciones, en la clausura en F y la clausura en G, me tiene que dar un mismo valor, ¿no? Si para todas las combinaciones de atributos de R en sus respectivos conjuntos de dependencias funcionales producen el mismo conjunto de atributos, entonces yo sé que las dependencias funcionales son equivalentes, ¿no? No lo vamos a hacer para sistemas grandes, esto puede ser que lo hagamos para algún sistema chiquitito, ¿no? Entonces, en este sistema que ya habíamos visto, F cubre a G, y este ya lo habíamos verificado, ¿no? Ya habíamos visto que la clausura de A incluía a C y a D, y por lo tanto F cubría a G, ¿no? Y entonces estas dependencias están incluidas en F, ¿no? G cubre a F, y lo que hay que verificar si es AB determina D, está en G. Entonces para eso calculamos AB, la clausura de AB, y AB determina D, ¿no? Entre otras cosas. Por lo tanto, AB implica D está en la clausura de G. Esto quiere decir que F y G son equivalentes, ¿no? Recuerden, como todas las otras dependencias funcionales son iguales, no tenemos que probarlas. Esto es claro que AB está en F y en G y BC está en... Solo lo hacemos para aquellas dependencias funcionales que son diferentes, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tenemos AB y BC, pero B implica D y A implica D. Tenemos acá, ¿no? Entonces, F cubre a G. Hay que verificar si A implica D está en la clausura de F, ¿no? Porque esta es la de diferente. Esta es la diferente y esta es la diferente. Podríamos ponerlos eso. Ahora ponemos unas negritas para que se note. Esta es diferente y esta es diferente, ¿no? Entonces B y D, entonces solo tenemos que verificar las que son diferentes, ¿no? Entonces, si F cubre a G, lo que tengo que ver AD, que es del conjunto G, si está en la clausura de A, en F, ¿no? Y con A puedo determinar a B, con B puedo determinar a C, y con B puedo determinar a D. O sea que la clausura es A, B, C, D, en F, ¿no? Por lo tanto, A implica D está en F, ¿no? Por lo tanto, F cubre a G, ¿no? El conjunto
de dependencias funcionales F cubre al conjunto de dependencias funcionales G. ¿Ah? O sea, esta regla está implícita acá adentro. Veamos que A implica B y B implica D, entonces A implica D, ¿no? O sea, lo vemos allí directamente. G cubre a F, entonces hay que verificar si BD está dentro de este conjunto de reglas. ¿Ah? ¿Y qué pasa? Hacemos la clausura de B y por de B podemos determinar C, ¿no? Y ya está, no podemos hacer más nada. Con B es lo único que podemos determinar. Con C ya no podemos determinar más nada. Entonces, B implica D, no está en G. Entonces G no cubre a F. F y G no son equivalentes. ¿Sí? Otra simplificación importante que tenemos para hacer es el del atributo extraño. La idea del atributo extraño es que yo tengo del lado izquierdo un conjunto de atributos, pero que quizás hay algún atributo de esos que si yo lo quito, no pasa nada. O sea, que está puesto ahí, pero que no aporta a las deducciones dentro del sistema, ¿no? Que en realidad los otros atributos que están del lado izquierdo, en X, ¿no? Son los que son importantes. Entonces decimos que un atributo en una dependencia funcional se considera un atributo extraño o ajeno si podemos eliminarlo sin cambiar la clausura del conjunto de dependencias. O sea que yo tengo un atributo que si lo saco no hay ningún problema, ¿no? O sea, todo sigue siendo equivalente. La idea es que yo tengo un conjunto de dependencias funcionales, F, y tengo en particular una dependencia X implica A en F, ¿no? Y el atributo Y es ajeno. Suponemos que el atributo Y es un atributo que está en X, ¿no? O sea, X es igual a A, B, C e Y, ¿no? Por ejemplo. O sea, yo tengo A, B, C, Y implica, bueno, que implica, no es, supongamos que fuera, yo qué sé, T, Y, Z, Y, Z, X, ¿no? E implica A. Y incluye en X y yo lo que voy a verificar es si puedo quitar Y. Entonces lo que vamos a hacer es al conjunto F le vamos a quitar la dependencia que sería T, Y, Z, ¿no? Que es el valor de X, implica A. Le quitamos esta dependencia funcional y le agregamos la dependencia funcional sin el valor de Y, ¿no? O sea, estamos probando a ver si Y es un atributo ajeno o no. Le quitamos esto. Y tenemos un nuevo conjunto minimal, que no es F, sería F', ¿no? Y lo que tenemos que testear es si son equivalentes. O sea, lo que queremos ver es si en los hechos, para que sean equivalentes, es si yo en el otro conjunto puedo derivar esa nueva dependencia, ¿no? Entonces, porque la única que cambiamos es esta, ¿no? Cambiamos solamente esta. O sea, yo lo que tengo que ver es si el otro conjunto cubre al que acabamos de cambiar, ¿no? Bueno, perdón, no, al revés. Si el conjunto actual determina al primer conjunto. Es al revés, ¿no? Y queremos ver que sean equivalentes, ¿no? Que uno cubra al otro, ¿no? Entonces, otra forma, para cada dependencia de X implicada en F y para cada atributo de B, que es un elemento de X, si
a f le quitamos el x implica a y le agregamos la nueva regla en la cual le quitamos el atributo, lo que queremos ver es que sea equivalente a f, ¿no? Y en ese caso simplemente lo quitamos y tener el nuevo f es con la nueva dependencia funcional. Vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Vamos a hacer unos ejemplos. Empezamos con uno chiquito. Yo tengo este. A, B implica A implica B y AB implica C, ¿no? Si A implica B, entonces A implica B, ¿no? ¿Sí? Esto es trivial, ¿no? Entonces, si A implica B, entonces A implica a AB. Y entonces AB implica C. Aplicamos esta. Por lo tanto, a partir de A yo puedo tener B y C, ¿no? Y podemos decir, bueno, este conjunto implica A implica C o B implica C, ¿tá? El tema es, hay uno de estos que es redundante, pero ¿cuál es? ¿No? O sea, entonces yo lo que tengo que ver es si A implica B y B implica C es equivalente, ¿no? A implica B y A implica C, ¿no? Este es un ejemplo, porque después no tenemos que hacerlo con todos los valores. Acá lo que estamos haciendo es la clausura de todos los atributos involucrados en el conjunto de F, ¿no? Es un conjunto muy chiquito. Y hacemos la clausura de A, la clausura de B. Este es el sistema original, ¿no? Y lo que nosotros nos estamos preguntando es si lo que tenemos que quitar acá es A o es B, ¿no? ¿Cuál de los dos es el que tenemos que quitar, ¿no? O sea, si lo que nosotros queremos hacer es que A implica C o A implica a B y después B implica C. ¿Cuál de los dos es equivalente a este? Si A implica B y B implica C, es equivalente, o A implica B y A implica C es equivalente. Y entonces hacemos la clausura, en este caso, de todas las combinaciones de atributos, ¿no? Pero después vamos a ver que no es necesario hacer eso, ¿no? Lo que obtenemos es que este es el sistema original, esta es una de las propuestas y esta es la otra de la propuesta. Y vemos que para el caso de la clausura de B, el conjunto obtenido es diferente que los otros, que en el original, ¿no? Y en este otro caso sí es igual al original. O sea que este conjunto es equivalente a este. A partir de los mismos datos yo puedo derivar las mismas cosas. Pero este otro conjunto no es equivalente, porque a partir de B puedo derivar algo que es diferente. Puedo derivar a C que no era posible derivar en el sistema original, ¿no? Por lo tanto, este caso no es el equivalente. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros? Es, cuando quitemos una letra, ¿no? O sea, lo que vamos a probar es con una letra o con la otra letra, o sea, de estos dos, quitamos A, ¿no? Y probamos si podemos determinar el resto del conjunto, ¿no? Lo mismo que determinábamos en el caso original. Si en el caso original obtenemos lo mismo, entonces esa letra no, digamos, la letra que quitamos está bien, ¿no? Si obtenemos algo diferente, la letra que quitamos está mal. O sea, lo único que tenemos que hacer es hacer la clausura de, quitando un atributo, hacer la clausura del resto de los atributos de la regla que estamos cambiando, ¿sí? Si no, la clausura nos da igual que la clausura de esa misma dependencia funcional original, entonces está bien. Si nos da diferente, entonces ese atributo no es extraño, no lo podemos quitar. ¿Me siguen más o menos? Igual vamos a ser prácticos y cosas.
Profe, pero si tienes una relación muy grande, ¿tenés que hacer eso con cada dependencia? ¿O, o hay un mecanismo Eh, para...? Ahora vamos a ver todo el algoritmo, lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver el algoritmo y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? En algunos de estos está hecho para hacerlo con todas las dependencias, pero no hay que hacerlo con todas, hay que hacerlo solo con las que valen. Por ejemplo, si en el sistema de dependencia yo tengo solo un atributo del lado izquierdo, es claro que no tengo que hacer nada, ¿no? Solamente lo voy a tener que hacer con las dependencias que tienen más de un atributo del lado izquierdo, este tipo de cosas. Todo esto es el mecanismo para simplificar y obtener el conjunto de dependencias funcionales minimal, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Eh, y, y en realidad, acá no precisamos hacer, esto es simplemente una demostración. Acá lo único que precisábamos hacerlo era con A, la clausura de A, ver que coincida, y la clausura de B, que son las dos letras que están involucradas en esta dependencia funcional, nada más. ¿Sí? O sea, hay que hacerlo con el conjunto original y después con el conjunto con cada una de las atributos que se sacan. ¿Tá? El que queda y ver que dé la clausura que dé lo mismo. ¿Tá? Nada más. Bueno, una cosa que sí aprendimos con esto es que este es un caso, algo que se da mucho, es que si yo tengo X implica Y y XY implica Z, que esto se simplifica así. O sea, eso, miren este ejemplo, y la próxima vez ya no lo tienen que hacer. O sea, cuando vean estas situaciones, porque estas situaciones se dan mucho, saben que lo tienen que simplificar así. ¿Tá? Le digo porque hay muchas veces errores en esta simplificación. Y es eso. ¿Tá? El X implica Y puede ser el resultado de una cadena de dependencias. Por ejemplo, X implica M implica N implica Y, y entonces X implica Y. Entonces a veces este tipo de cosas es difícil de seguir, ¿no? ¿No? Por eso conviene probar con la clausura de los atributos sobre la base. Pero cuando es evidente, cuando ustedes ven que los atributos están compartidos, así, o sea, ustedes tienen A y B y en algún lado hay A implica B, ¿no? Entonces saben que lo pueden simplificar de esta forma. ¿Tá? Y ya se lo memorizan y no lo tienen que... Le digo porque es una cosa que aparece muy seguido. ¿Tá? Vamos a hacer ejercicios de todo esto. Bueno, entonces tenemos que una dependencia funcional es total si la eliminación de cualquier atributo A en X hace que la dependencia deje de ser válida. En realidad que no, lo que es que el conjunto de dependencias funcionales ya no es equivalente al original, ¿no? Una dependencia X implica Y es una dependencia parcial si es posible eliminar un atributo y la dependencia sigue siendo válida, ¿no? En el conjunto de dependencias funcionales, todo esto, ¿no? Y entonces acá vamos a nuestro conjunto minimal, a cómo, a partir de un conjunto de dependencias funcionales, obtener el conjunto minimal, ¿no? Este es un algoritmo. Lo que hacemos es, todos los lados derechos o dependientes constan de un único atributo, ¿tá? O sea, los que están a la derecha, si yo tengo, por ejemplo, X implica AB, voy a hacer X implica A y X implica B. A ver si tenía un ejemplo acá. Si tengo X implica Y, Z, entonces pongo X implica Y y X implica Z. Lo separo en dos. ¿Ah? Esa es la regla 1. La regla 2 es no hay dependencia funcional que si la quito, o sea, agarro y pruebo, a ver si yo quito esta dependencia funcional, ¿puede derivar todo lo mismo que derivaba antes? ¿No? En general lo que hago es la clausura de X. Agarro, le quito la dependencia funcional, me quedo con un F', un conjunto de dependencias
al que le quité la dependencia y veo si puedo derivar lo mismo que derivaba antes, ¿no? Y si derivo lo mismo, entonces esa dependencia la puedo quitar, ¿no? Si no derivo lo mismo, entonces no la puedo quitar porque lo que estaba razonando o deduciendo a partir de las dependencias funcionales dejó de ser lo mismo, ¿no? Y después la tercera regla es que no hay dependencia funcional a la cual si le quito un elemento z, ¿no? O me quedo con un z que le falta algún elemento, y que se siga derivando lo mismo. O sea, por un lado es simplificar los lados derechos que tienen solo un atributo. Por otro lado, fijarse si no hay reglas redundantes, o sea, una regla que es equivalente a otros conjuntos de reglas. Entonces veo cuáles son las que puedo eliminar sin que afecte nada, directamente eliminar la dependencia porque ya está incluida implícitamente en otras dependencias del conjunto F, y quitar los atributos extraños, ¿no? Ese es el algoritmo. Que no está puesto acá, pero es importante. Un punto importante final es iterar hasta que no haya más casos. ¿No? O sea, yo hago esto una vez y muchas veces tengo que hacerla de repente una vez más o dos por las dudas, ¿no? Porque como estoy cambiando las reglas y estoy modificando las dependencias funcionales, puede ser que algo me cambie, ¿no? Entonces este conjunto de pasos hay que iterarlo. Generalmente no es más de una vez, ¿no? Otra forma de definirlo es para todas las dependencias funcionales tiene un único atributo a la derecha. Para todas las de f no hay una dependencia funcional que si se retira esta siga siendo equivalente al f original. Simplemente que esta está puesta en forma más matemática, podríamos decir, y acá es más el lenguaje coloquial. Y de vuelta el... ¿no? Bueno, esto, modificar una regla XY en F, todas las otras reglas incambiadas, debemos asegurarnos que la clausura de F es el mismo con la clausura de X, ¿no? En F es el mismo conjunto clausura X en F' con el cambio, ¿no? Esto debe cumplirse para todas las transformaciones indicadas. O sea, todas estas transformaciones, bárbaro, pero debemos asegurarnos de que lo que yo derivo al modificar la dependencia funcional, ya sea que la borro, que le quito un atributo o lo que sea que le haga, ¿no? Que el conjunto de dependencias funcionales que derivo tiene que ser el mismo con ese resultado, ¿no? Bueno, lo que decíamos, la simplificación de la parte derecha es esto, que si yo tengo X implica Y y Z, lo separo en dos, ¿no? La simplificación por la regla del lado izquierdo, el atributo extraño, ¿no? Sean X, Y conjuntos de atributos, y B es un atributo no incluido en X, ¿no? Y sea el conjunto F de dependencias funcionales tal que el subconjunto de dependencias funcionales XB implica Y, ¿no? Y sea un conjunto H de dependencias funcionales tal que X implica Y, ¿no? O sea, tengo A, F y H, ¿no? Y la única diferencia es que en este tengo XB implica Y y en este otro tengo X implica Y, ¿no? Entonces, si el conjunto F
determina X implica Y, entonces podemos reemplazar a F por H. ¿Ah? Porque es la única diferencia. O sea, lo que nosotros decimos es, lo que estamos haciendo acá es verificando que F cubre a G, ¿no? A H, perdón. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Ah, sí, yo ya me estaba, ya ni cuenta me di de la hora. Si quieres termina con esto y después sigo yo. Bueno, no, pero ya, a ver, porque después tenemos que hacer algún ejercicio. ¿Ah? Esta es la simplificación del lado izquierdo, que en el fondo es eso, es quitar los atributos y ver si es equivalente, ¿no? Y la simplificación por dependencia funcional, que es quitar la dependencia funcional y ver si es equivalente, ¿no? Son solamente otra forma de ver las tres simplificaciones que precisamos para obtener el conjunto minimal. Entonces lo próximo que vamos a ver es un ejemplo. Vamos a hacer los ejemplos. Pues acá vamos a desarrollar algunos ejemplos para identificar conjuntos minimales, ¿no? Nada más. O sea, estos son, digamos, las definiciones de las tres simplificaciones que hay. La simplificación por dependencia funcional, que es eliminar una dependencia funcional y ver si es equivalente. La simplificación del lado izquierdo, tratar de quitar atributos del lado izquierdo. La simplificación del lado derecho, que es simplemente, si hay varios atributos, poner dependencias funcionales separadas, ¿tá? Y la próxima vemos ya los ejemplos del conjunto minimal. Y lo vamos a ver más claro. Bueno, los dejo con Antonella y tendrían que tener un cortecito. Sí, si quieren cortamos Bueno, hasta el 10 está, y 10 volvemos y empezamos está. con un laboratorio.
¿Están por ahí? Sí, estamos. Acá. Sí. Bien. ¿Cómo andan? Bien, por suerte. Bien, ¿no? Bien. La idea de la clase de hoy es empezar. ¿Ahí me escuchan bien? ¿O me escuchan medio bajo? Yo un poco bajo, pero capaz que es mi volumen nomás. Bien. Les decía que la idea de la clase de hoy es empezar con el laboratorio 3, como les dije la semana pasada. Pero antes hay una aclaración que les quiero hacer respecto a dos ejercicios de la clase pasada. ¿Se acuerdan que habían dos ejercicios en donde nos pedían actualizar o eliminar datos en función de si alguno de los atributos era valor nulo? ¿Se acuerdan? Sí, más o menos sí. Bien. La aclaración que les quiero hacer con eso, que en ese sentido me equivoqué yo y les pido disculpas, es que cuando nosotros queremos ver si el valor de un atributo es null o no es null, no podemos usar el es igual o es distinto, sino que tenemos que usar el is null o is not null para hacer esa validación. ¿Sí? Esa era la aclaración que les quería hacer. Otro comentario que les quería hacer es que les dejé subidos acá Teams los ejercicios que hicimos del laboratorio 2. Creo que con las correcciones esas que les estoy diciendo, pero realmente no me acuerdo si llegué a corregirlas o no. O sea, se los comento para que lo tengan presente y nada, eso. Bien. Después quiero saber si tienen alguna duda de alguno de esos ejercicios o de ejercicios anteriores o del obligatorio y saber más o menos cómo vienen. Yo tengo una consulta si podemos repasar el inner join. El inner join. Ok. Dame un segundo que tengo que abrirme los laboratorios viejos. Porque en el 3 no me encuentro el inner join. Dame un segundo, estoy entrando a aulas. ¿Querés ver algún ejercicio en particular o querés verlo? No, un ejemplo cualquiera. Ah, ok. Entonces, quizás vamos al laboratorio 1. Bien, por ejemplo, acá, el ejercicio 13 del laboratorio 1. ¿Sí? Acá. Dejar esto que es lo que nos toca del 13. Acá. Y necesito el 13. Bien. Ahí. Bueno, los joins a mí para lo que me sirven es para unir tablas. ¿Sí?
¿En qué casos me va a servir, por ejemplo, cuando yo quiero hacer una consulta en la que necesito que me intervengan 2 o más tablas diferentes? ¿Sí? Sí, Bien. Si con algo no me seguís, me vas parando y me vas diciendo. ¿Sí? dale, dale. Bien. Nosotros tenemos varias formas de hacer joins. Tenemos left, tenemos right, tenemos inners y tenemos el cuarto que no me acuerdo realmente cómo se llama ahora. ¿Cuál es la idea entonces? De nuevo, es unir tablas, que es distinto al union en el sentido de que el union lo que hace es unirme resultados de las consultas. ¿Sí? En eso es lo que se diferencia un join de un union. ¿Sí? Entonces, nosotros a su vez tenemos varias formas de hacerlo. Yo la forma que elijo, porque es en la que me acostumbré, es hacer el join en el where directo. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Poniéndome las 2 tablas, en este caso de las que yo quiero sacar los atributos, porque me están pidiendo nombre y precio de los atributos de la orden 5001. Si se acuerdan, para nosotros hacer esta consulta, teníamos que ir a la tabla de detalle y de la tabla de detalle sacar qué productos estaban siendo ordenados en la orden 5001 en este caso. ¿Sí? Pero desde la tabla de detalle nosotros no podemos acceder a los nombres de los productos y es por eso que tenemos que hacer el join. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Bien. Para nosotros hacer el join lo que tenemos que considerar es que tiene que existir una relación entre primary keys y FKs, ¿sí? Nosotros no podríamos hacer la vinculación de detalle y producto si, en este caso, producto no estuviera dentro de la tabla de detalle como foreign key. ¿Sí? sí, sí. Bien. Entonces, lo que yo hago para hacerme los joins, y es la forma en la que los hago siempre, es joinearlos justamente por esa relación. Entonces, lo que hago es ponerles que el código del producto de P sea igual al código del producto de D. Y ahí ya quedan joineados. ¿Sí? En el caso de que yo no le ponga esta condición acá, lo que estoy haciendo es un producto cartesiano, que lo que hace es, para cada producto, vinculármelo con todas las tuplas de detalle y viceversa. Entonces, queda una consulta que no es la consulta que nosotros queremos. ¿Sí? Sí, Bien. ¿Se entendió o hay algo que todavía te siga generando dudas? sí, sí, se entendió, gracias. Bien, perfecto. ¿Alguna otra duda que tengan? Profe, yo tenía una duda con respecto a las fechas del obligatorio, digo, del ejercicio 4, que habla Sí, de los que tienen la fecha más antigua, creo que era, y sí. en realidad no sabía bien cómo hacer la comparación de agarrar el usuario con la fecha de ingreso más antigua. Ok. Esa pregunta creo que la contestaron en el foro. Creo que se preguntó y la contestaron. Sí, la pregunté Ah, yo. bueno, perdón. Si querés te digo lo que me dijo. Ahí va. Ah, ahí va. Dale, sí, sí. Bien. Bueno. Em, ¿Empezamos con el laboratorio 3 o tienen alguna duda más?
Yo tengo una duda. ¿Las funciones de inner join y todas esas que te las da SQL, ¿las podemos usar o hay que hacerlos, digamos, a mano como vos mostrabas recién? No nos falta mucho. ¿Las podemos usar? Dale, gracias. Bien. Entonces, empezamos con el laboratorio 3. Voy a correr el script, aunque probablemente haya caducado la sesión. Bueno, el laboratorio 3 es el laboratorio más grande de los que venimos haciendo. Es quizás el más complejo porque tiene como mucha cosa y junto con los otros me parece que este es el que más les va a servir para el obligatorio por el tipo de consultas que tienen y por las cosas nuevas que vamos a ir viendo. ¿Sí? Bien. En el primer ejercicio, ¿sí?, lo que nos están pidiendo es seleccionar la cantidad de clientes. Para nosotros saber la cantidad de algo dentro de las tablas, lo que nos están pidiendo es calcular la cantidad de tuplas que hay en esa tabla, ¿sí? Para eso nosotros tenemos una sentencia que se llama count, que es la que nos va a permitir hacer ese conteo, ¿sí? Nosotros podemos hacer un count asterisco, que lo que hace es contarnos todas las tuplas que hay en esa tabla, o podemos a su vez contar por atributos. ¿Cuál es la diferencia? De que si nosotros contamos por atributos, puede pasar de que si ese atributo es null en alguna línea, no lo cuente. Entonces nos estaría contando mal la cantidad de valores que me está devolviendo el count, ¿sí? Entonces, nosotros para hacer esto, lo que tenemos que hacer es, en el select, establecer que me haga el conteo. En este caso, le vamos a poner que cuente todo. ¿Sí? Lo voy a renombrar como cantidad. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer esto es devolverme la cantidad de tuplas que hay en clientes, y como cada tupla es un cliente, voy a estar obteniendo la cantidad de clientes que hay. ¿Sí? Y acá nos dice que la cantidad son 13 clientes. Hacer lo mismo, pero en vez de seleccionar todo ponemos el primary key, lo mismo, ¿no? Es lo mismo, sí. Es lo que les dije recién. O sea, lo pueden hacer con un asterisco o lo pueden hacer con un atributo, considerando de que si ponen por atributo y el atributo no es primary key, puede pasar de que en realidad no les esté contando algunas de las tuplas que haya. Por lo general, como acá estamos queriendo contar por primary key, sí lo podemos poner como código de cliente y nos debería devolver todo, básicamente porque no hay primary key que sea nula. ¿Sí? Dale. Bien. En la pregunta 3, o sea, no hago la pregunta 2, porque en la pregunta 2 nos pide seleccionar el mayor y el valor precio de los productos, y ya hicimos una parecida en el laboratorio 2, entonces prefiero avanzar con las otras que tienen cosas un poco nuevas y dejar las que ya vimos para que las hagan ustedes. Bien, en la pregunta 3 lo que nos piden es seleccionar el promedio de precios y de los productos. Así como nosotros tenemos el min y el max para saber el máximo y el mínimo, tenemos el sum, que lo que hace es sumarme la cantidad de valores, digamos. Por ejemplo, si yo quiero saber el precio total de una orden, voy a usar el sum, ¿sí? Pero también en este caso nos piden un promedio, entonces
también tenemos una función que nos permite a nosotros calcular el promedio sin calcular el promedio a mano, ¿sí? Esa función es la función average, que se escribe como ABG, ¿sí? Entonces, yo acá hago ¿de qué tabla quiero yo saber el promedio de precios de producto? Y lo que quiero seleccionar es el promedio de qué atributo de precio, ¿sí? Entonces le pongo ABG. ¿Sí? Entonces, al correrla, nosotros tenemos que el promedio del precio es 355. Obviamente nosotros acá también podríamos renombrarlo y podríamos ponerle a precio, a promedio. Y nos queda un poco mejor visualmente. ¿Sí? Sí, sí. Bien. En la cuarta consulta nos piden seleccionar, acá me quedó cortado y creo que no lo ven. Nos piden seleccionar el número de las órdenes cuando el precio del producto ordenado sea el mayor de todos los productos. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre hacer para esto? No sé si entiendo bien la consulta. Sí. O sea, a nosotros lo que nos están pidiendo es devolver el número de orden, ¿sí?, de aquellas órdenes que hayan ordenado el producto más caro, dicho en otras palabras. Está, sí, me acabo de dar cuenta que es. Nada, pensé que era productos con productos, nada. No. Bien. Bueno. Acá lo que nos pasa es lo que vimos recién con el join que vimos hace un ratito. Nosotros desde detalle, ¿sí?, podemos obtener tanto el número de orden que nos están pidiendo como los productos que fueron ordenados en cada una de las órdenes, ¿sí? Pero nosotros no podemos obtener desde detalle el precio que tienen los productos, sino que el precio de los productos está propiamente en producto, ¿sí? La forma en la que lo pensé yo, o sea, ustedes pueden, capaz se lo imaginan de manera diferente, es agarrar todos los detalles, joinearlo con los productos y establecerle como condición, además de la condición del join, que el precio sea igual al precio máximo de los productos, ¿sí? Entonces, lo que yo me hice fue hacerlo de esta manera. Es el... ¿Qué opciones les voy a poner? La primera que le voy a poner es la que quiero para joinearlo. La segunda condición que quiero es que... Sí. Creo que también puedes hacerlo con un existe, creo. ¿Por qué?
porque pones con un exist que el producto esté en una tabla donde seleccionás el producto más caro. Ok. Yo en realidad Creo. no lo pensé con no lo pensé con el exist, sino que directamente lo que hice fue comparar el precio al resultado de esa consulta que vos me decís. Igual si querés lo probamos con el exist también. No, creo que de la forma que va a hacer, creo que queda más corto igual, sí. También lo podrías hacer con un int, que te va a quedar más corto que el exist, porque no tenés todas las validaciones de los atributos. Ah, cierto, sí. Ahora lo probamos igual. Acá la condición era que precio sea igual, y acá en esta subconsulta lo que yo quiero es traerme cuál es el mayor precio, ¿sí? Para traerme el mayor precio lo que yo hago es utilizar la función max, ¿sí? Si yo ejecuto la subconsulta, nos da que el mayor precio es 900, ¿sí? Entonces me tienen que devolver las órdenes que tengan ese producto ordenado, ¿sí? Entonces, si yo selecciono esto, me trajo todas estas órdenes que están acá, ¿sí? Bien. Entonces, si nosotros vamos a producto, es el 130, y si vamos al detalle orden, acá tenemos, si se fijan, todas las órdenes que encargaron el producto 130, ¿sí? Que si se fijan son las mismas que nos dieron el resultado abajo, ¿sí? Que son 4, 6. Bien. ¿Quieren probarlo con el int? A ver si llegamos a lo mismo. Rodri, si vos ya lo probaste. No, yo solo lo pensé. Porque en realidad creo que quedaba un poquito más largo. Cuando lo pensé, ahí me di cuenta. A probarlo, a ver a qué llegamos. Vos decís que acá en vez de un igual tendría que ir un int, ¿no? O un exist, dependiendo de cómo lo quieras. Sí, sí, sí. El y ahí haces una tabla que te devuelve el producto más caro. Ahí va. Sí, llegamos a lo mismo. Bien. Ahí tienen dos formas diferentes de hacerlo. Y acá lo tenemos. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿O quieren preguntar algo? Vamos bien, sí. Bien, perfecto. Bien. En la pregunta 5, lo que nos están pidiendo es la cantidad de clientes por ciudad, ¿sí? Para hacer la cantidad de algo, como ya vimos, es con el count, ¿sí? Pero vamos a necesitar algo más que solo el count para hacer esta consulta, ¿sí? Entonces, la tabla a la que tenemos que
que referenciar en este caso es clientes. El atributo que queremos es el count de código de cliente para saber la cantidad de clientes que hay, ¿sí? Y acá yo lo voy a nombrar a cantidad de clientes. Es el count con code cli y no real. Y aunque no me lo pidan por letra, lo que voy a hacer es traerme el nombre de la ciudad, ¿sí? Para que me quede en ciudad tal hay tanta cantidad de clientes, ¿sí? Bien. Para nosotros terminar de hacer esta consulta, ¿sí? Porque si recuerdan, con el count code cli, así como lo tenemos, lo que va a hacer es contarme la cantidad de clientes que hay en la tabla clientes, y no es en particular lo que queremos en esta consulta, ¿sí? Para hacer esta consulta lo que tenemos que hacer es agrupar a los clientes por ciudades, ¿sí? Para hacer esos agrupamientos tenemos el group by, es agruparme los elementos en función del atributo que yo le paso, ¿sí? En este caso yo lo que quiero es hacer la agrupación por ciudad, entonces el atributo que le voy a pasar acá es ciudad, ¿sí? Entonces, ordenando un poco lo que dije es, yo lo que estoy haciendo en esta consulta es agrupando todos los clientes por ciudades y después para cada una de esas ciudades contando la cantidad de clientes que hay, ¿sí? ¿Me siguieron con el group by? Sí, entendí el realista. Entonces acá tenemos el resultado de la cantidad de clientes por ciudad, ¿sí? Bien. Ahora lo que nos piden en la sexta es calcular la cantidad de órdenes por día en el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 20 de abril de este año. De nuevo, este año para la letra es 2017, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer una agrupación de nuevo, pero esta vez lo que vamos a hacer es agrupar por fecha porque yo quiero la cantidad de orden por día, ¿sí? Además, lo que vamos a tener que hacer es filtrar los agrupamientos que tenemos por las fechas que nos están pidiendo, ¿sí? ¿Me siguieron con eso? Sí. Entonces, vamos a empezar. Acá lo que necesitamos es orden. En el select lo que necesitamos es la fecha, orden de los números de orden. Y lo que hice fue, de nuevo, renombrármelo. Bien, dijimos que teníamos que hacer la agrupación, entonces lo que tenemos que usar de nuevo es el group by, que por el atributo por el que queremos hacer la agrupación, en este caso, es la fecha orden. En el group by ustedes pueden ordenar por tantos atributos como necesiten, ¿sí? A los efectos de las consultas estas,
solo necesitamos por un atributo, pero hay casos en los que podrían llegar a necesitar por más de uno, ¿sí? O sea, se los digo para que no se queden como que solo pueden hacer la agrupación por un atributo solo, ¿sí? Bien. Entonces, acá lo que tenemos son las órdenes agrupadas por fecha, ¿sí? Pero nos piden como condición de que el periodo de fecha sea entre el 1 y el 20 de abril. Para eso, nosotros tenemos que usar una sentencia que nos permita hacer ese filtro o establecer la condición dentro del grupo que tenemos agrupado en el group by, ¿sí? Para eso tenemos el having, que dicho de una forma media bruta es el where, pero de las agrupaciones, ¿sí? A través del having nosotros establecemos las condiciones que queremos que cumpla el agrupamiento, ¿sí? En este caso nosotros ¿qué queremos? Que las fechas estén entre el 20 y entre el 1, perdón, y el 20 de abril, ¿sí? Entonces, me voy a copiar. ¿Sí? Entonces, si nosotros las ejecutamos, tenemos que el 19 de abril hubo una orden, el 2 de abril hubo 4, el 20 hubo 2 y el 1 hubo 1. Si quieren, para que esto quede un poquito más lindo, lo pueden ordenar. Y ahí les quedan ordenadas por días, ¿sí? Si nosotros vamos a la definición de la tabla para validar que esté bien, tenemos que el 1 de abril hubo una orden, el 2 hubieron 2, el 19 hubo una y el 20 hubieron 2, que son las que están acá abajo. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno. Vamos a hacer esta que, como es un poquito más grande, capaz no nos da el tiempo de hacer la octava, pero está. Para la séptima nos piden seleccionar la cantidad de órdenes que hay por día con su respectivo importe, ¿sí? Esta es un poquito más larga y también vamos a tener que hacer una agrupación, ¿sí? Que me olvidé lo que les estaba diciendo. Aquí vamos a tener que hacer una agrupación para poder sumar la cantidad de, o sea, el costo que tiene asociado esa orden, ¿sí? Entonces, antes de empezar a hacerla, vamos a ver un poco el formato de las tablas, para ver qué datos son los que necesitamos. Vamos acá a las definiciones. En detalle, si se fijan, tenemos el código de producto, tenemos la cantidad y el número de orden, ¿sí? Entonces, nosotros, para calcular el precio total, ¿sí? Necesitamos la cantidad del producto que se ordenó, pero además también necesitamos el precio, ¿sí? Entonces, si nosotros multiplicamos el precio por la cantidad, estamos teniendo el precio de esa orden, ¿sí? Como una orden puede tener varias tuplas asociadas, ¿sí? Porque va a tener una tupla por producto que hayan ordenado, vamos a tener que hacer la suma de la cantidad por el precio, ¿sí? Si se fijan, en la orden nosotros tenemos la fecha de orden, que es el atributo por el que vamos a tener que hacer la agrupación, y en producto es donde nosotros tenemos el precio, ¿sí? Aquí quiero
que lleguemos con esto es a que vamos a tener que de nuevo usar estas tres tablas, joinearlas y después ver qué otras operaciones son las que tenemos que hacer sobre estos datos. ¿Sí? Entonces, vamos a necesitar varias cosas. Lo primero que vamos a hacer es hacer el join en esas tres tablas. ¿Sí? Yo me quiero traer la fecha orden, entre otros atributos que vamos a ver ahora en un ratito. ¿Sí? Me quiero traer de qué tablas, de orden, producto, el where le voy a poner las condiciones de ordenamiento. Bien. Hasta acá lo que tenemos es el join de las tres tablas. ¿Sí? ¿Qué nos piden por letra? Seleccionar la cantidad de órdenes por día. Entonces, vamos a tener que agruparlas por la fecha de orden. En este caso le ponemos el group by y con esto ya tenemos bastante estructurado lo que va a ser nuestra consulta. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Contar la cantidad de órdenes. ¿Sí? Ya tenemos la fecha, necesitamos la cantidad de órdenes y por último vamos a calcular el importe de cada una de esas órdenes. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer para calcular la cantidad de órdenes es usar el count. ¿Qué quiero contar? La cantidad de órdenes. Entonces, ¿sí? Acá voy a poner as count. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo lo dejo el count así como está, ¿sí? Me va a aparecer la cantidad de órdenes, pero si hay una orden que tiene dos detalles, esa orden me va a aparecer duplicada. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es ponerle el distinct adelante para que cada orden me la cuente como una. O sea, independientemente de que la orden, no sé, 5001 tenga dos tuplas en detalle, que me cuente esas dos tuplas como una orden 5001. ¿Me siguieron con eso? Sí, Bien. Por último, lo que tenemos que hacer, ¿sí?, es calcular el importe. ¿Sí? Como nosotros ya tenemos agrupado por fechas, lo que tenemos que hacer ahora es hacer la sumatoria, o sea, que para cada orden me calcule el monto. ¿Sí? Para eso vamos a tener que usar el sum, que lo que hace es sumarme lo que yo le pase entre paréntesis. En este caso le tengo que pasar lo que decíamos hoy, el precio y la cantidad, o sea, la multiplicación del precio y la cantidad para saber cuánto fue el importe total de esa orden. ¿Sí? Lo que le tenemos que poner es el p.precio por p.cantidad. Y lo voy a renombrar así. Esto lo que me está haciendo es para cada orden
decirme, bueno, tal orden tiene un monto total de esto que está acá adentro. ¿Sí? ¿Me siguieron? Al poner el distinct, ¿te lo cuento igual? ¿Se repiten o no? O sea, en realidad yo el listing lo estoy haciendo solo para el count. No lo estoy haciendo para todas. Ah, claro, para que te cuente una vez solo. Claro. Claro. O sea, si yo tuviese el listing por fuera, ahí ya es otra historia. Pero en ese caso está adentro del count, entonces solo el count te va a contar los listings. Entonces, si yo acá lo corro, ¿sí? Tenemos que el 19 hubo una orden con importe 2.250, ¿sí? Y así con todas las órdenes que tenemos, ¿sí? Bien. ¿Se entendió? Sí, se entendió, sí. Bien, perfecto. Entonces, vamos a ver si nos da. Creo que nos da el tiempo para hacer la octava, así que le hacemos rapidito. Bien. Para la octava, ¿sí? Nos piden calcular, seleccionar, perdón, las ciudades donde hay más de 3 clientes, ¿sí? Nosotros ya hicimos la agrupación por ciudad. Ya sabemos que tenemos que usar un group by. Vamos a manejarnos en la tabla clientes y el atributo que nos vamos a traer es ciudad, ¿sí? El atributo por el que vamos a hacer la ordenación es ciudad también, ¿sí? Y por último nos están pidiendo que la cantidad de clientes sea mayor que 3, ¿sí? ¿Qué nos están diciendo con eso? De que vamos a tener que ponerle una condición a este conjunto que estamos agrupando, ¿sí? Para eso vamos a usar de nuevo el having, pero lo que tenemos que hacer ahora es que cuente la cantidad de clientes que hay por ciudades y que a ese resultado lo compare para ver si es mayor a 3 o no, ¿sí? Si ese valor que me están devolviendo es mayor a 3, entonces voy a mostrar esa ciudad, y si es menor o igual a 3, no la voy a mostrar, ¿sí? ¿Me siguieron con eso? Sí. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer acá en el having es ponerle que nos cuente la cantidad de códigos de clientes, ¿sí? Y que este count, ¿sí?, me devuelva mayor a 3, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le ejecutamos, tenemos que las ciudades en donde hay más de 3 clientes son Salto y Montevideo. ¿Me siguieron? ¿Algo que quieran preguntar que no haya quedado claro?
Creo que se entendió todo, sí. Bien. Si no tienen dudas, entonces dejamos por acá y nos vemos la semana que viene. Si llegan a tener alguna duda de algo, me escriben y las vamos viendo. ¿Sí? Dale, buenazo. Chao, que pasen bien. Dale, nos vemos. Nos vemos. Ya. Chau, chau. Bueno, chaucito, nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao. Bueno, Antonella, nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao, que pasen bien. Chao.